Hoy vamos a hablar de algo que tiene a todo el mundo con la boca abierta: la lucha política entre Harris y Trump. Sí, así como lo oyes, Harris o Trump, la batalla política de Estados Unidos. Esta no es solo una pelea común, es una batalla épica entre dos titanes que están cambiando el panorama político mundial. Así que quédate hasta el final porque lo que viene está candente. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta y otras historias que están dando de qué hablar. ¡Vamos allá! ¿Cómo llegamos aquí? Todo comenzó en el 2020, unas elecciones presidenciales intensas polarizadas. Kamala Harris, junto a Joe Biden, hizo historia al convertirse en la primera mujer y persona de ascendencia afroamericana y asiática en la vicepresidencia. Esta victoria fue un duro golpe para Donald Trump, quien, pese a perder, ha seguido siendo una figura central en la política estadounidense. Desde entonces, la rivalidad entre Harris y Trump ha crecido, con cada movimiento de Kamala siendo escrutado y criticado por Trump y sus seguidores. Trump, un político que no ha dado su brazo a torcer, ha usado cada oportunidad para socavar la imagen de Harris. Sus ataques no solo cuestionan sus políticas, sino también su carácter y su capacidad. Sin embargo, Kamala ha demostrado ser una estrategia hábil, respondiendo con hechos y evitando caer en las provocaciones. Kamala ha centrado en sus esfuerzos en temas clave como el cambio climático, los derechos de las mujeres y la reforma migratoria. Estos temas no solo son importantes para su base, sino que también le permiten diferenciarse entre Trump y su enfoque conservador. Aunque su estrategia puede parecer discreta, podría ser su mejor ventaja en su futura candidatura presidencial. Kamala Harris, la estrategia en la sombra. Kamala Harris no es una política común. Aunque a veces parece estar en un segundo plano, su influencia y poder dentro de la administración son indiscutibles. Ha sido la cara visible de la administración en temas difíciles como la reforma migratoria, donde ha tenido que lidiar con las complejidades de un sistema que necesita una reforma urgente. Además, ha sido una voz importante en la lucha por la justicia social, defendiendo el acceso a la salud y la equidad en la distribución de recursos, especialmente durante la pandemia. Aunque Kamala no siempre es el centro de atención, cuando habla, su voz resuena. Es conocida por su habilidad para hacer preguntas incisivas y sus respuestas calculadas. Esta capacidad de mantenerse al margen del espectáculo mediático, mientras sigue impulsando su agenda, ha sido clave para evitar caer en las trampas políticas que ha atrapado a otros antes que ella. Kamala Harris entiende que en la política, el poder no siempre reside en quien habla más fuerte, sino en quien sabe cuándo y cómo hacer los movimientos correctos. Su enfoque ha sido metódico. Mientras otros se queman en el fuego con la política mediática, ella sigue avanzando con pasos seguros. Sus posiciones en temas progresistas podrían ser su carta ganadora, especialmente en un país que está viviendo cambios demográficos y sociales significativos. La habilidad de Kamala para mantenerse relevante, sin estar en el centro de la atención, es una señal de su astucia política. En un país donde la política está cada vez más dominada por las redes sociales y el ciclo de noticias de 24 horas, Kamala encuentra un equilibrio entre la visibilidad y la estrategia silenciosa. Su enfoque le ha permitido construir una base sólida de apoyo, tanto dentro como fuera del Partido Demócrata. Donald Trump, el gladiador inagotable. Por otro lado, tenemos a Donald Trump. A pesar de haber perdido la presidencia, sigue siendo la política dominante en el panorama político estadounidense. Trump es un gladiador de la arena política, alguien que nunca deja de pelear. Desde que dejó la Casa Blanca, ha mantenido una presencia constante en los medios, organizando mítines, emitiendo comunicados y en general manteniéndose en el centro de atención. Trump ha centrado en parte de su energía en atacar a Kamala Harris, la cuestiona en casi todas las áreas, desde su capacidad para gobernar hasta su carácter. Estos ataques no son solo personales, son parte de una estrategia más amplia para debilitar la administración de Biden-Harris y preparar el terreno para un posible regreso a la política en 2024. El estilo de Trump es conocido, agresivo, directo y sin remordimientos. Es un maestro de la manipulación mediática, capaz de dar vuelta a las narrativas a su favor, incluso cuando todo parece estar en su contra. Aunque ha sido bloqueado en varias plataformas de redes sociales, sigue encontrando formas de llegar a su base de seguidores, quienes continúan siendo leales y activos. Trump ha utilizado su plataforma para promover un enfoque populista, centrado en el nacionalismo y el proteccionismo, y ha logrado mantener su influencia sobre una parte significativa del Partido Republicano. Sin embargo, su enfoque también ha generado profundas divisiones dentro del país y ha alimentado un clima político tenso y polarizado. A pesar de todo,
Trump sigue siendo una figura imponente. Su capacidad para movilizar a su base y mantenerse relevante en la conversación política le asegura un lugar en la lucha por el futuro de Estados Unidos. Kamala Harris, consciente de esto, sabe que no puede subestimar a Trump ni ignorar su impacto en el electorado. Si te está gustando el video, deja tu like, pues me ayudarás a seguir adelante. Sigamos. La batalla de ideas, progresismo versus populismo. Lo que está en juego en esta rivalidad no es solo la presidencia, sino dos visiones radicalmente diferentes del futuro de Estados Unidos. Kamala Harris y Donald Trump representan polos opuestos en el espectro político. Kamala encarga el progresismo moderno, un enfoque que aboga por la inclusión, la equidad y un futuro sostenible. Trump, por otro lado, representa populismo conservador, centrado en nacionalismo y el proteccionismo, y la defensa del estilo de vida tradicional estadounidense. Kamala Harris ha defendido políticas que buscan crear un sistema más justo e igualitario, enfocándose en temas como el acceso a la salud, la justicia social y la protección del medio ambiente. Estas políticas no solo son populares entre su base, sino también están en sintonía con las tendencias demográficas y culturales que están transformando a Estados Unidos. Por otro lado, Trump ha promovido una visión centrada en la restauración de una América primero, un enfoque que apela a quienes sienten que los cambios recientes están erosionando los valores fundamentales del país. Su retórica ha sido poderosa y aunque ha generado divisiones, también ha fortalecido a su base de apoyo, que ve en él un defensor contra las fuerzas del cambio que consideran amenazantes. La batalla entre Kamala y Trump es, en realidad, una lucha por el alma de Estados Unidos. Esta rivalidad es un reflejo de las tensiones más profundas en el país, entre aquellos que abogan por un futuro más inclusivo y aquellos que desean preservar el status quo. La forma en que se desarrolla esta contienda podría definir el curso de la política estadounidense en las próximas elecciones. ¿Qué significa todo esto para el futuro? La rivalidad entre Kamala Harris y Donald Trump no es solo un enfrentamiento entre dos figuras políticas. Es un símbolo de las luchas más profundas que están moldeando a Estados Unidos en este momento. El desenlace de esta batalla podría determinar el futuro del país. Kamala, con su enfoque progresista, está posicionándose como una líder que podría guiar a Estados Unidos hacia un nuevo capítulo. Trump, con su capacidad para movilizar a las masas, sigue siendo un contendiente formidable. La forma en que se desarrolla esta contienda podría definir el curso de la política estadounidense en las próximas décadas. Así que ahí lo tienes, una guerra política que está marcando un antes y un después en la historia de Estados Unidos. ¿De qué lado estás tú? ¿Crees que Kamala tiene lo que se necesita para enfrentar a Trump? ¿O piensas que Trump aún tiene la última carta por jugar? Déjame tu opinión en los comentarios porque quiero saber qué piensas. Y si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando lo que pasa en el mundo.